¿Qué pasa, medios mierda? La estética de El gabinete del Dr. Caligari, película del 1920, constituye uno de los ejemplos más rotundos del expresionismo alemán en el cine, una corriente que privilegia la expresión subjetiva de los estados psicológicos frente al realismo objetivo. Ya en los primeros planos, la película sumerge al espectador en un universo visualmente distorsionado. Un bosque con neblina, seres de aspecto exagerado. Las calles parecen inclinarse y encorvarse acorde al goticismo y terror de los personajes, hechos también acorde a las calles, los edificios se doblan sobre sí mismos y las sombras se alargan de manera antinatural, dibujada en el propio escenario, como si la ciudad misma estuviese viva y respirase bajo el control del propio Caligari. Como acabo de mencionar, esta deformación del espacio no es meramente estética. Cada ángulo agudo, cada línea torcida funciona como un lenguaje simbólico que traduce la ansiedad, el miedo y los deseos ocultos de los personajes. La iluminación juega un papel decisivo en esta construcción. Las luces intensas y las sombras profundas crean contrastes dramáticos que enfatizan la sensación de amenaza y de vigilancia constante, la implícita violencia de las escenas más pacíficas, y la explícita de las contrarias. A través de estas composiciones, la película genera un efecto casi hipnótico, donde los objetos y las figuras humanas parecen moverse en un espacio onírico y perturbador. Este tratamiento visual es, incluso, de un tono sutilmente erótico en su deformación. Los cuerpos de los personajes se alargan y retuercen, los objetos se aproximan y se alejan de manera sugestiva, sugiriendo tensiones reprimidas, obsesiones y una ambivalencia entre deseo y temor. Los ángulos imposibles y la escenografía cuidadosamente construida convierten cada plano en un paisaje psicológico, donde la realidad externa queda supeditada a la visión interior del autor y de sus personajes, al igual que en obras como El Proceso. La ciudad y los espacios domésticos, con sus escaleras torcidas y puertas inclinadas, no son neutros. Funcionan como prolongaciones de la mente del narrador, reflejando su control absoluto sobre los que le rodean y amplificando la sensación de alienación del espectador. En conjunto, la imaginería de la película no solo establece un estilo visual distintivo, sino que también anticipa muchas de las técnicas narrativas y visuales del cine de terror posterior, mostrando cómo el espacio y la forma pueden ser portadores de significado psicológico y emocional. Es, sin lugar a dudas, la única película vanguardista plena del expresionismo. El momento más memorable de El gabinete del Dr. Caligari llega cuando el sonámbulo Cesare despierta de su letargo, un momento que sintetiza la tensión y la atmósfera inquietante de toda la película. Cesare, interpretado por Conrad Veidt, no es un asesino cualquiera. Es un ser hipnótico, sometido completamente a la voluntad del Dr. Caligari, su maestro y manipulador. Su despertar, con los ojos abiertos de par en par y los movimientos mecánicos y rígidos, transmite una sensación de marioneta viviente, un ser atrapado entre la vida y la muerte, entre la obediencia y la violencia. La figura de Cesare encarna el miedo a la pérdida de control sobre la propia voluntad y simboliza la manipulación absoluta que la autoridad puede ejercer sobre los individuos. Este sonámbulo, a veces citado también como ciego, cosa que pongo en duda porque parece mirar a Jane o a otros personajes en algunas de sus interacciones, o mejor dicho, a lo largo del film, apariciones. En 1962, el director español Jesús Franco presentó Gritos en la noche, una obra que marcó un hito en el cine de terror español y europeo. Esta película, coproducción hispano-francesa, se ambienta en el París de principios del siglo XX, con una imaginería marcadamente gótica, y narra la historia del Dr. Orlov, un cirujano obsesionado con restaurar el rostro desfigurado de su hija mediante trasplantes de piel de mujeres jóvenes. Para llevar a cabo sus macabros planes, cuenta con la ayuda de Morpho Lodner, un hombre ciego y deformado que, tras una intervención quirúrgica, se convierte en su esclavo. Morpho es un personaje mucho más complejo de lo que puede parecer en un primer momento, es un manipulado, que de hecho sufre enormemente por el trato que recibe su amo. Morpho, ¿qué te ocurre? ¿Ha vuelto a maltratarte? Sí, tú temes, pero no debemos tener miedo. Es solo un hombre y puede morir como todos los demás. Y las similitudes con Cesare, son en mi opinión indiscutibles, a pesar de que jamás la he visto discutida en ningún foro. La más evidente se encuentra en sus ojos, el rasgo más memorable de ambos personajes y el que define, a primera vista, su inquietante presencia en pantalla.
César, con sus ojos desmesuradamente abiertos y fijos, transmite una sensación de sonambulismo y obediencia absoluta, reflejando cómo su voluntad está completamente subordinada a la de Caligari. Morfo, por su parte, es ciego, tiene los ojos altamente deformados por las intervenciones quirúrgicas que realizó Orlov para poder controlarlo, que de hecho también le hicieron perder la vista y seguramente mermaron sus capacidades intelectuales. Estos imposiblemente abiertos ojos provocan un efecto igualmente perturbador. La ausencia de visión se convierte en un símbolo de su dependencia total hacia Orlov y de la manipulación a la que está sometido. En ambos casos, los ojos, ya sean penetrantes o vacíos, funcionan como puerta de entrada a la psicología de los personajes, revelando al espectador su condición de víctimas del control externo y reforzando la tensión dramática de cada escena en la que aparecen. Más allá de sus ojos, la manipulación es el hilo conductor que une a César y Morfolodner. Ambos son instrumentos de sus respectivos maestros, ejecutando actos de violencia que no surgirían de su propia voluntad, a pesar de ser Morfo un parricida. César es hipnotizado por Caligari y actúa como una extensión física de su autoridad, moviéndose con precisión mecánica y obedeciendo órdenes sin cuestionarlas. Morfo, por su parte, es víctima de la experimentación y el control físico de Orlov. Su ceguera y deformidad lo convierten en un sirviente casi inhumano, obligado a cometer crímenes para satisfacer los deseos de su manipulador. En ambos casos, la voluntad individual queda anulada, y los personajes se convierten en símbolos de la dominación absoluta, mostrando cómo el poder del maestro, ya sea psicológico, hipnótico o físico, transforma a un ser humano en un mero instrumento de terror. A pesar de su condición de marionetas humanas, tanto César como Morfo muestran destellos de humanidad a través del amor o afecto hacia figuras concretas. En el gabinete del Dr. Caligari, César parece experimentar un vínculo especial con Jane, la joven a la que está destinado a asesinar. Incluso bajo el control hipnótico de Caligari, es incapaz de matarla, como si un hilo de conciencia y afecto limitase la brutalidad de sus actos. De manera paralela, en Gritos en la Noche, Morfo desarrolla un apego hacia Melissa, esto se nos dice de forma explícita, y Arne, las únicas figuras que lo protegen y protectoras frente a la violencia de Orlov. Tú querías a Melissa, ¿verdad? Querrás volver a oír su voz. Ella es buena contigo. No tiene miedo de ti. No quieres que vuelva a ser feliz. Arne no estará aquí por unos días. La he mandado fuera algún tiempo. Hasta que hayamos triunfado. Quizá tengamos una mujer parecida a Melissa aquí. Me ayudarás a traerla. Y luego será tuya, Morfo. Es verdad. En ambos casos, el amor funciona como un reducto de libertad interior, un resquicio de voluntad propia que se niega a ser completamente anulado por la manipulación externa. Este sentimiento humano, aunque limitado y trágico, refuerza la complejidad de los personajes y subraya sus similitudes. Es habitual que gente con mucha lengua y escasa capacidad para analizar cine hable de similitudes entre Gritos en la Noche y Los Ojos sin Rostro, debido a que ambos films presentan a un doctor obsesionado con reconstruir el rostro o la vida de su hija mediante secuestros y asesinatos. Visto así, incluso se podría trazar un paralelismo con Frankenstein, obra clave que introduce el arquetipo del Mad Doctor que manipula cadáveres para crear vida. Sin embargo, esta comparación superficial carece de sentido si se analiza con atención. Es perfectamente posible que películas nacidas en contextos y épocas similares generen ideas parecidas sin que exista influencia directa, como sucede con The Truman Show del 98 y ETV de solo un año después, ambas sobre vigilancia y manipulación mediática, surgidas casi simultáneamente y de manera independiente. La verdadera importancia reside en la distancia y la profundidad narrativa, y en este sentido Gritos en la Noche supera con creces a Los Ojos sin Rostro, especialmente por la construcción de atmósfera, la caracterización de Morfo y la relación maestro-instrumento. Además, la influencia del gabinete del Dr. Caligari sobre Jesús Franco es clara y directa. Franco había visto la película antes de rodar Gritos en la Noche, mientras que no conocía Los Ojos sin Rostro, lo que explica la manera en que el expresionismo alemán permea su estética, reforzando la tensión psicológica y el diseño de personajes como